Muy buenas, mis queridos y apreciados hermanos y amigos. Feliz sábado. Estamos en el día glorioso del Señor, el santo día del sábado que designó el Señor desde la creación del mundo para que le honremos, le glorifiquemos y le adoremos porque Él es el Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Aquí estamos con la segunda parte de ¿sellados o marcados? Tú decides. Si quieres vida eterna, debes buscar a Cristo para que el Espíritu Santo te selle antes que se acabe el tiempo de gracia y puedas disfrutar con Cristo por la eternidad. Este servidor ya tomó esa decisión, por eso es mi deseo. Y así como Cristo quiere salvarte, también es mi deseo que seas salvo. Y quiero empezar con un texto bíblico que se encuentra en Éxodo 31, 17, que dice lo siguiente: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, reposó. Con este pensamiento, y para entrar ya en el tema de conclusión de esta segunda parte de sellados o marcados, vamos a hacer una oración. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por este santo día donde tú nos llamas a mirar el poder creador tuyo, a honrarte, darte gloria, honra y honor, porque solo tú mereces toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud, porque nos has redimido con la sangre preciosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Y gracias también por la obra poderosa de tu Santo Espíritu, porque por su gracia este servidor puede compartir estos mensajes de salvación con este mundo que está sumido en las tinieblas. Y quiero, Señor, tu bendición, que me limpie de todo mal, que perdones mi pecado, que toque mis labios con el carbón de tu altar, y que las palabras que salgan de mi boca sean palabra de Jehová, palabra de vida para vida eterna, y que mi mente esté guiada y dirigida por el Espíritu Santo, y que mis oídos estén atentos a escuchar tu voz y sea Él mi guía. Bendice a la persona que va a escuchar este mensaje, y la honra y la gloria sean para ti, Señor. Acompáñanos con tu bendición, dándote gracias por todo el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Sellados o marcados? Esto es un tema maravilloso. Este tema es con el motivo o la preocupación porque estamos en el tiempo del fin y debemos prepararnos para la crisis final. Pero, ¿cómo nos vamos a preparar si no hay quien lo diga, no hay quien nos lo cuente o no hay quien lo avise? Dice Romanos 14:10. Si tú no lo sabes, ¿de qué te vas a preparar? Si tú no conoces qué es un sello o qué es una marca, ¿de qué te sirve ver lo que está sucediendo en el mundo? También a través de este tema, quiero presentarte a aquel a quien debemos rendir todas nuestras más nobles esperanzas, a quien debemos rendir honor, y lo que vivamos sea para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. El gran apóstol dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos en un periodo de juicio, en un periodo de prueba, y vienen tiempos muy difíciles, pero Cristo se compromete a guardarte y a protegerte si le entregas tu vida a Él, para que Él te pueda custodiar como el buen pastor. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué te imaginas tú que es el sello de Dios? Se denomina sello a dos cosas. Primero, el instrumento que se usa para estampar una marca. Segundo, la marca propiamente dicha. Refiriéndonos al sello de Dios, el instrumento para sellar es la ley de Dios. Ayer les leí Isaías 8:16. Ahí dice: ata la ley, sella
el testimonio en mis discípulos. En su sentido amplio, y el sábado, o cuarto mandamiento, en su sentido más específico, puesto que es el mandamiento que lleva la inscripción del nombre y el título de la autoridad que representa. La ley y el sábado reflejan la perfección de Dios y la obra transformadora de su Espíritu. Por otra parte, el sello de Dios interpretado como la marca propiamente dicha, es decir, el resultado de aplicar el instrumento sobre un documento, es un carácter semejante al de Cristo, la perfección divina reflejada en la vida del Hijo de Dios. El sello es alcanzar la semejanza de Cristo Jesús en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestro diario caminar. Solos no podemos hacer nada, pero el Padre nos promete gracia, sabiduría y poder para vencer cada día, un día a la vez. El sellamiento es el establecimiento definitivo de un ser humano en la verdad, la fijación permanente de los principios de la ley en su vida. Por otra parte, el sello puede aplicarse solo sobre un documento auténtico. Si hay que aplicarlo sobre un documento auténtico, ¿qué tan auténticos cristianos somos nosotros? ¿Será que reflejamos ante el mundo el carácter de Jesús, siendo amorosos, misericordiosos, mansos, humildes? Eso queda para que lo meditemos. Así, el sello de Dios solo podrá ser aplicado por aquel sobre la vida de que es un auténtico cristiano, sobre una vida consagrada, sin manchas, lavada por la sangre de Cristo y poseída de un verdadero anhelo de reflejar la perfección del carácter divino, manifestado en su ley. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros en el bautismo fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo encontramos en Efesios 1:13. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Contristar al Espíritu Santo es hacer todo lo que va en oposición a la voluntad de Dios. Las críticas, los chismes, las iras, los enojos, el orgullo, la vanidad de este mundo. Cuando dejamos de estar en comunión con Dios y nos consagramos a las costumbres y las tradiciones de este mundo, es más, cuando nos olvidamos de la observancia de la santidad del Santo Sábado, eso es herir el corazón del Espíritu Santo. Eso es contristarlo, porque lo que más desea el Espíritu Santo es que en ese día estemos en paz y en comunión con el cielo, con el Padre Eterno. Pero muchas veces esto lo pasamos por alto. Tomamos el día sábado como cualquier otro día. ¿Cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? ¿Cuál es el sello que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esta marca de redención. El ángel, con el tintero de escribano, debe colocar una señal
en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Mire que dice, está separado del pecado y de los pecadores. Dice 1 Corintios 15, 33 y 34. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú no quieres ser contaminado por las herejías o por las habladurías o por las abominaciones de aquel poder que se opone a Dios, debes tener mucho cuidado. ¿Cuáles son tus compañías? Hay que tener mucho cuidado con eso. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autoridad y de su vigencia. A pesar de que viven en el tiempo del mensaje más solemne que alguna vez se haya llevado a los mortales, presentando la ley de Dios como una prueba del carácter y como el sello del Dios vivo, ciertos profesos adventistas que viven en pecado fragante transgreden sus santos preceptos. Recuerda que antes decía estar apartado del pecado y de los pecadores. Ahora dice el por qué. Porque no todo, como dice la palabra en Mateo 7:23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no todo el que se reúne en la iglesia está en verdadera comunión con Dios. Tristemente es así. Pero este no es un mensaje de acusación. Este es un mensaje de llamado de atención para que te despiertes y ven a Cristo. Como dice Efesios 5:14, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, el sábado, monumento recordativo de la creación por el Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Eso lo encontramos hace un momento, lo leí de introducción, Éxodo 31, 12 y 13. En este pasaje, el sábado se designó claramente como señal entre Dios y su pueblo. No hay otro día que tenga esa doble bendición, bendecido y santificado por aquel que es el Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. El otro día es una cosa diferente, es el poder que se opone a la autoridad de Dios, a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cuidado, te dejas enredar, porque es mejor estar sellado con el sello de Dios que con la marca de la bestia. Todo el que reciba la marca de la bestia recibirá los mismos castigos que este poder engañador. Entonces, la preocupación por el cual estamos compartiendo este mensaje es que abra los ojos y lea las Santas Escrituras. Por eso este servidor está compartiendo los textos bíblicos, para que lo confirmes en el Santo Libro. Cuando ocurre el sellamiento, tiempo y duración. ¿Cuándo ocurre el sellamiento? Tiempo y duración. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Pronto terminará. Pronto terminará el tiempo de gracia y se acabará la oportunidad para ser sellados. Ahora, mientras los 4 ángeles
están reteniendo los cuatro vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Por eso es muy importante estudiar la Biblia, sobre todo aquellos libros que hablan sobre la crisis final, libro de Daniel y Apocalipsis. Estamos en momentos muy críticos y no debemos descuidarnos, porque mientras que nosotros dormimos, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Si han de producirse tales escenas, si han de caer tan tremendos juicios sobre un mundo culpable, ¿cuál será el refugio del pueblo de Dios? Hay un refugio. ¿Cuál cree que es ese refugio? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y luchas políticas, bajo el símbolo de cuatro ángeles que retienen los cuatro vientos para que no hagan daño a la tierra hasta que los santos de Dios sean sellados en sus frentes. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Esto lo encontramos en Apocalipsis 7, del 1 al 3. Al ángel poderoso se lo ve subiendo desde el este o desde donde nace el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner sobre las frentes la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es a la vez que este ángel encumbrado tiene la autoridad para ordenar a los cuatro ángeles que mantengan en jaque los cuatro vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que Él ordene que sean soltados. En este momento estamos siendo sellados. La preocupación de Dios es que escuchemos su voz y acudamos a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede guardarnos en el tiempo de crisis. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo el poder de Dios, bajo su poder cuidador. Él es el gran Jehová, Él es el pastor divino que cuida y protege a sus ovejas. He citado Salmo 91, 1 y 2, y Salmo 46, 1 y 2, y Salmo 23. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. ¿De parte de quién quieres tú estar? Es interesante entender este tema. Y vuelvo y le digo claramente, el sello de Dios exteriormente es la observancia del Santo Sábado. Y la marca de la bestia es el domingo, porque esa es el emblema de la autoridad papal, ese poder político y religioso. Y mucho cuidado que no estamos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía no ataca
a las personas que están allí por engaño. Está hablando de la organización, del poder que rige la humanidad con sus falsas teorías. A eso es que nos referimos. Por eso el libro de Apocalipsis 18:4 dice Dios: salid de ella, pueblo mío. Dios sabe que allá hay verdaderos hijos suyos, que aún con la poquita luz que tienen, son obedientes a Dios. Son obedientes con lo que conocen. Y Dios tiene misericordia de ellos y por eso los llama: salid de ella, pueblo mío. Y Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas en otro redil. Por tanto, debo traerlas a mi redil y habrá un pastor y un rebaño. Entonces, le urge al Señor que tú escuches atención, que prestes atención al mensaje y ven a Cristo, ven sin tardar. Condiciones para ser sellados. Solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de la angustia para encontrarse con el Señor en paz. Solo el que es sellado con el carácter de Cristo Jesús será guardado y poder estar en paz en la presencia de Dios. Muchos escuchan, escuche que esto es interesante, muchos escuchan la invitación misericordiosa y son examinados y probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios viviente. Pocos están dispuestos a humillarse como niñitos para poder entrar en el reino de los cielos. Muchos son muy orgullosos porque creen que estos mensajes son historietas o son cuentos, porque claro, son muy sabios, muy inteligentes. Dice el libro de Romanos capítulo 1, son sabios en su sabiduría y en la ciencia y la filosofía del mundo, pero no son sabios en Dios. Juan 17:3 dice Jesús: y te conocerán a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nada nos ganamos con saber sobre las profecías si no conocemos a aquel que puede guardarnos en ese momento de gran prueba. Y ese personaje, ese ser divino se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Él es nuestro pastor. Ahora es el momento de prepararse. ¿Prepararse para qué? ¿Para qué nos debemos preparar justo ahora? Para la gran prueba. Y de la única manera que podemos salir airosos es con el sello del Dios vivo. Debemos prepararnos. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Qué tristeza que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabes por qué? Porque muchos quieren más los deleites del mundo. Todo lo que es vanidad es más preciado que lo que atañe a la vida eterna. Pensamos que este mundo va a durar para siempre, pero Cristo Jesús dijo en Mateo 24 que este mundo tiene un día en el cual será juzgado por sus pecados. Mirad que nadie os engañe. Por eso nosotros, como adventistas del séptimo día, compartimos estos mensajes que son de suprema importancia para el tiempo en que estamos viviendo. Cuidado con los deleites del mundo, porque si tú te aferras a los deleites del mundo, terminarás perdido. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso,
Todos los que reciben el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Esto lo encontramos en Apocalipsis 14:1. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de su pueblo, con el fin de que queden borrados antes de salir del santuario celestial, del lugar santísimo. Jesús ahora es nuestro defensor, y si quieres que te defienda, debemos entregar nuestras vidas a Él, como lo hemos hecho nosotros, para que Él nos defienda ante el gran tribunal. Él es nuestro abogado defensor, ni se compra ni se vende. Por eso nuestros pecados debemos entregárselos a Él, para que Él nos conceda su gracia, su justicia, nos llene de su amor, de su fortaleza, para seguir adelante a pesar de las dificultades de esta vida. El único que puede llevarnos al cielo, lo dijo Él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros. Apocalipsis 22:11. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, debemos tener el carácter de Jesús, semejantes a Él. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Este mensaje lo compartimos no porque seamos santos o perfectos, es porque es un honor para nosotros compartir este mensaje de salvación, porque en definitiva la obra es de Dios, no es nuestra. Este servidor los comparte como un canal de bendición para otras personas que quizás nunca han escuchado estos mensajes. Y es muy importante en este tiempo estar atentos y escuchar la voz del buen Jesús, que te dice: venid a mí antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debes reconocer que eres un pecador y buscar a aquel que te puede librar de la pena de la muerte eterna, Cristo Jesús nuestro Señor. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Esto lo encontramos en Zacarías 3:4. Por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios, y somos hallados sin culpa delante de Él. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus corazones, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado defensor. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esos son los textos que he citado. Le animo a que leas las Santas Escrituras. No te conformes solo oyendo, escudriña la palabra,
para que no seas engañado. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha de pecado. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del corazón de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No me está diciendo que mire las faltas de mi prójimo, me manda a mí a examinar mi corazón, cómo estoy con Dios, si estoy verdaderamente siendo leal a la fe que profeso. David dijo: escudriña mi corazón, Dios mío, y encamíname en el camino eterno. Somos nosotros los que tenemos que mirar cómo está mi vida espiritual, no mirando los defectos de nuestro hermano o nuestra hermana, para un poquito así quitarnos la culpa que llevamos dentro. Somos nosotros que debemos estar atentos para no recibir la marca de condenación. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas con el fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia. Hay un texto que habla sobre esto, es Isaías 48:10. Pasar por el tiempo de angustias y ver al Rey en su gloria, en su hermosura, y morar en la presencia de Dios y de los santos ángeles. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Queridos que me escuchan, amados oyentes, ahora todavía hay tiempo. Ahora debes desprenderte de todo aquello que te separa de Cristo Jesús. La palabra de Dios, Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchos estamos buscando primeramente el reino de este mundo y sus delicias. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No nos preocupemos de qué debemos comer, qué debemos vestir o qué debemos beber. El Padre Eterno sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Lo que le preocupa al trono de la gracia es que tú te arrepientas y busques a Jesús antes que sea demasiado tarde. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. Es muy importante, querido hermano,
y querido que me escucha, es tiempo de estar jugando con la gracia de Dios. Es mucho el tiempo que nos ha prolongado la gracia divina. ¿Y hasta dónde pensamos seguir con la gracia de Dios? Sí, Dios es muy amoroso, es misericordioso, es tan amoroso el Señor, pero eso no quiere decir que Él no juzgue con justicia, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Ahora volvemos a un tema con el cual empezamos ayer. ¿De qué se jactará la bestia? ¿Qué puede hacer con la ley de Dios? O sea, ¿de qué se jactará la bestia? ¿Qué puede hacer con la ley de Dios? Vamos a leer libro de Daniel 7:25. Les he dado muchas pautas de cómo tener el sello del Dios vivo. Ahora vamos a ver, para no caer en la trampa y recibir esta marca de la cual les voy a hablar, debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Daniel 7:25. Hay un poder en la tierra que siempre se ha opuesto a Dios. Siempre ha pretendido o ha querido desde sus inicios quitarle la Biblia a sus feligreses para que no las estudien y no comprendan las grandes verdades de la palabra de Dios. Entonces no permitas que te engañen. Estudia la Biblia. Jesús lo dejó bien claro: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. El Papa se considera superior a Dios, porque dice que puede cambiar sus leyes. Únicamente alguien de mayor autoridad puede cambiar las leyes de otro. La Iglesia Católica repetidamente señala el cambio del sábado como prueba de autoridad. El día mencionado en la Biblia no es el domingo, es el Santo Sábado, sino el sábado. Fue la Iglesia Apostólica Romana la que cambió la observancia al domingo. ¿No es curioso que los no católicos observen el domingo, el cual descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia? Esa observancia queda como un recordativo de la Madre Iglesia. Qué curioso, los mismos católicos en sus escritos, en sus encíclicas, dicen que les da curiosidad porque las iglesias nominales dicen ser protestantes, pero se aferran a las mismas doctrinas de la Iglesia Madre, o sea, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no solamente es un poder religioso, también es político. Entonces, le animo a estudiar la Biblia. La Biblia no necesita intérpretes, ella se interpreta solita. ¿Qué es lo que identifica a la bestia y revela su carácter? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:3. 2 de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el hombre de pecado es
aquel poder que se opone a Dios, que es instrumento de Satanás para perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y los que no acepten su marca de autoridad, o sea, los que no adoren el domingo, serán perseguidos como pasó en la antigüedad. Recuerde que Daniel 7:25 dice, y serán perseguidos tiempos y en medio de un tiempo. Son los 1260 años de la hegemonía papal, desde el año 538 al año 1798. Primera de Juan 3:4 dice que todo el que es transgresor de la ley de Dios es pecador. Cuando Jesús venga, todos habrán aceptado el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Cómo se describe a los que han recibido la marca de la bestia? Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 y 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos sois, dicen Señor, 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 pero no hacen la voluntad de Dios, porque, la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, que guardemos sus mandamientos, que observemos el santo sábado como Él manda en su palabra, que nos cuidemos de no ir a profanarlo haciendo cosas vanas, andando en nuestros propios caminos y en nuestras propias pisadas, según nuestros pensamientos. Y que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, se hacen muchos milagros y tal vez me atrevo a decir que son mucho mejores que nosotros, pero desafortunadamente el que conoce los corazones y sus intenciones dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué tristeza que muchos profesen ser seguidores de Cristo Jesús y aquel día reciban esta triste noticia: apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos llaman a Jesús Señor, Señor, pero practican la iniquidad. O sea, no guardan los mandamientos de Dios. Todo el que practica iniquidad es transgresor. Lo vimos en 1 Juan 3:4. Hay que guardar sus mandamientos. Y hay un caso curioso. Vamos un momentico a Santiago 2:10. Porque aquí hay algo muy importante que muchas veces lo pasamos por alto. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Santiago 2:10. La gente, la gran mayoría del mundo, guarda 9 mandamientos. Pero dice la Escritura en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay que guardarlos todos, no una parte. Y qué curioso que el problema radica en la observancia del santo sábado. ¿Por qué no robamos? Pues porque nos meten a la cárcel. ¿Por qué no matamos? Porque vamos a juicio y nos pueden llevar varios años privados de la libertad. Pero claro, como el sábado atañe la observancia
de aquel que ordenó guardarlo y santificarlo como recordativo de su poder creador, entonces como Él es tan lleno de amor, tan misericordioso, pues no le prestemos tanta atención. Aún muchos profesos cristianos dicen, no hay necesidad de prestarle tanta atención ni ser tan explícitos ni tan radicales con este asunto. Pero según este servidor estudia en la Biblia, es de suprema importancia la observancia del sábado en el tiempo del fin. Porque de ello depende ser sellados para el reino de los cielos. Cuidado con transgredir uno de los santos preceptos, dice el Señor. ¿Qué hará Satanás con los que rehúsan recibir la marca de su autoridad, la autoridad de la bestia, mediante la observancia del domingo? Apocalipsis 12:17. O sea, ¿qué hace Satanás a través de su representante en esta tierra con aquellos que no aceptan la marca del domingo? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, o sea, esto es iglesia aquí, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está diciendo todos los mandamientos, no unos, sino los mandamientos. ¿Cómo hará Satanás guerra contra ellos? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13, 16 y 17. ¿Cómo hará guerra contra ellos? Apocalipsis 13, 16 y 17. Todo lo que este servidor ha compartido está en la Biblia. Esto no es un invento de los hombres, está en la palabra de Dios. Dice así, 13, 16 y 17. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su mano. O sea, el que se deje poner esta marca ya lo sabe a conciencia. Y sus acciones demuestran que quiere ser leal a ese poder político y religioso. Y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por eso es muy importante tener el sello de Dios en nuestra frente y depender totalmente de la gracia divina en el gran tiempo de angustia. Dice 2 Timoteo 3:12, y todo el que quiera vivir piamente sufrirá persecución. O sea, todo el que rinda lealtad a Dios y sea sellado, será perseguido, aún por sus propias familias, aún por muchos profesos cristianos que están dentro de las iglesias. Eso no es un invento mío, lo dice la palabra de Dios. Y así lo dice la mensajera del Señor. Y si cree que es mentira, le animo a leer Mateo 10:34 en adelante y Miqueas 7:7 al 9. Mientras los seguidores de Dios reciben simbólicamente el nombre de Dios en sus frentes, los seguidores de la bestia reciben el nombre de la bestia, su carácter de iniquidad, significado por un número. ¿Cuál es el número de la bestia? Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666, que se opone a Dios, que hace que sus feligreses vivan por costumbres y tradiciones, por mandamientos de hombres, y no según Dios. Hay que tener mucho cuidado con este asunto. Este es el número de un hombre. La versión Douay hace notar que
los caracteres numerales de su nombre sumarán este número. En la antigua Roma, los números eran letras del alfabeto, llamados números romanos. De este modo, cada nombre tenía un valor numérico. El título oficial del Papa es Vicarius Filii Dei. ¿Qué advertencia ha dado Dios en cuanto a recibir la marca de la bestia? En temas anteriores, en el transcurso de la semana, he compartido muchos llamados de atención para evitar la marca de la bestia. Ahora se pregunta aquí, ¿qué advertencia ha dado Dios en cuanto a la marca de la bestia? Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tiene reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Le animo a leer en tu Biblia Salmo 37, 12 al 20 y 32 al 40. Porque esto lo debes de leer tú mismo en la Biblia, para que no solamente escuches, debes de escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar tú y yo? Bueno, nosotros ya hemos tomado una decisión, por eso estamos compartiendo este mensaje, porque es el día del Señor, el santo sábado. Dios dice que el sábado sella a su pueblo como suyo y que la bestia hará guerra contra ellos. La bestia es en ese inicuo que tratará de cambiar la ley de Dios, específicamente el mandamiento que envuelve los tiempos, o sea, el sábado. De modo que cuando la observancia de la ley dominical sea obligatoria, constituirá la marca de la bestia. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Romanos 6:16. Dios nos está llamando hoy para que recibamos su sello. Al mirar al Salvador crucificado, reconoceremos la autoridad y obedecemos sus mandamientos guardando el sábado. Nosotros ya hemos tomado la decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres obedecer a Dios? ¿O quieres seguir deleitándose en las costumbres de este mundo? Recuerda que todo lo que ofrece este mundo es vanidad, vanidad de vanidades. Le animo a que lea las Escrituras, que reflexione sobre este tema estudiando tu propia Biblia y comparte este tema. Compártelo para que otros conozcan estas preciosas verdades que están en la palabra de Dios, están en el libro sagrado. Depende de la zona que estemos, les deseo un resto de sábado muy feliz y que el Señor los bendiga grandemente. Y recuerda, Maranata, Cristo viene, prepárate para el encuentro con tu Señor. Es mi deseo y oración. Hasta la próxima.